Tiempo y Letras presenta Villanos, segunda temporada. Capítulo 7. Camino al precipicio. Que lo disfruten. Nunca imaginé que terminaría aquí, entre estas paredes grises y barrotes oxidados. Si alguien me hubiera preguntado hace unos años, habría jurado que eso no era para mí. Pero la verdad es que uno no llega aquí de golpe, llega poco a poco, casi sin darse cuenta. Todo empezó cuando me quedé sin trabajo. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Salía a buscar algo, lo que fuera, pero siempre era lo mismo: te llamamos, no hay vacantes, necesitamos experiencia. Mientras tanto, las cuentas no esperaban, la renta no se detenía, y el dinero simplemente ya no alcanzaba. Fue en ese momento cuando empecé a juntarme con gente que ya estaba en otra cosa. Al principio solo los escuchaba, no me metía. Hablaban de dinero fácil, de cómo en una noche podían ganar lo que a mí me costaba semanas. Yo sabía que no estaba bien, pero también sabía que nadie me estaba dando otra opción. Un día me invitaron a acompañarlos. Solo para ver, me dijeron. Y fui. Esa noche entendí por qué lo hacían. Todo parecía demasiado sencillo: elegir el auto, trabajar rápido, sin ruido, sin llamar la atención. En cuestión de minutos ya tenían lo que buscaban. Yo solo miraba, tratando de convencerme de que no era tan grave. Pero ver no es lo mismo que hacerlo, hasta que un día lo haces. La primera vez me temblaban las manos. Sentía que todos me estaban mirando, que en cualquier momento iba a aparecer alguien. Pero no pasó nada. Nadie nos vio, nadie dijo nada. Y cuando tuve el dinero en la mano, algo cambió. Después de eso fue más fácil. Aprendí rápido. Ya no necesitaba a nadie, ya sabía cómo moverme, qué buscar, cuánto tiempo tenía antes de que alguien se diera cuenta. Empecé a hacerlo solo, cada vez con más confianza, y con menos miedo. Hasta que un día, todo se acabó. No fue una persecución ni una escena de película. Fue un error, un segundo de más, una mirada que no debía estar ahí. Cuando quise reaccionar, ya era tarde. Esa vez sí me vieron. Esa vez sí hubo consecuencias. Y así fue como terminé aquí. Lo que nunca imaginé es que este lugar no era el final de nada. Aquí adentro, las reglas cambian. Y si sabes observar, si sabes escuchar, descubres que hay otras formas de generar dinero. Formas en las que no necesitas salir de estas paredes. Aquí adentro nadie te pregunta quién eres, te observan. Y en esas miradas se entiende todo. Algunas parecían cargadas de lástima, como si vieran a alguien que no iba a durar mucho. Otras eran distintas, más frías, más calculadoras, como si intentaran medir cuánto valías o qué podían obtener de ti. Fue ahí donde entendí algo rápido: este lugar no solo tiene muros, también tiene niveles. Al principio pensé que la mejor opción era pasar desapercibido. Mantener la cabeza abajo, no llamar la atención, no involucrarme con nadie. Creí que así estaría más tranquilo. Pero con el tiempo descubrí algo que nadie te dice: aquí, pasar desapercibido significa estar en lo más bajo. Los espacios que estaban pensados para unas cuantas personas, terminaban ocupados por muchos más. Apenas había lugar para moverse. Algunos dormían sentados, otros como podían, sobre superficies duras, mientras por la noche se sentía el movimiento de todo lo que compartía el mismo espacio. Si tenías suerte, conseguías una colchoneta, aunque rara vez estaba en buen estado. Dormías, sí, pero descansar era otra historia. El área para el aseo estaba ahí mismo, en el mismo espacio. Un lugar que casi nunca funcionaba como debía, con un olor constante que se impregnaba en todo. Ahí comías, ahí pasabas los días, ahí transcurría todo. Los que intentábamos pasar desapercibidos terminábamos haciendo las tareas que nadie quería.
limpiar áreas comunes, encargarnos de lo más pesado, de lo más incómodo, de todo aquello que los demás evitaban. Pero con el tiempo entendí que eso no era lo más difícil. Lo más difícil era darme cuenta de que estar ahí implicaba un costo. Yo pensaba que ya no tenía a nadie. Mi esposa se había ido años atrás, llevándose también a mi hija. Solo aparecían cuando necesitaban algo, y cuando supieron dónde estaba, dejaron de buscarme. La única persona que permaneció fue mi madre. Ella venía a verme cuando podía. Hacía filas largas, soportaba revisiones y malos tratos, todo por unos minutos conmigo. Pero cada visita implicaba algo más. La comida, una cobija, incluso cosas básicas, todo tenía un precio. Y todo eso lo pagaba ella. Una mujer mayor, sosteniéndose únicamente con su pensión. Cada vez que la veía, más cansada, más desgastada, entendí algo que no pude ignorar. Yo estaba saliendo adelante aquí, pero a costa de ella. Y ese día tomé una decisión. Ya no iba a pasar desapercibido. Porque en este lugar, pasar desapercibido, termina siendo lo más caro que puedes pagar. Empecé por mi actitud. La postura más firme, los hombros hacia atrás, la mirada directa. Me permití reír más, hablar más alto, incluso hacerme notar en los pasillos. Poco a poco, empecé a rodearme de más personas, buscando compañía, respaldo y atención. Era arriesgado, pero entendía que si quería cambiar mi situación, tenía que dejar de pasar desapercibido. Y lo logré. Un día, en el comedor general, me dejé llevar. Hablaba más fuerte de lo normal, me reía con más ganas, disfrutando esa sensación de ser escuchado. Hasta que alguien decidió intervenir. Un hombre se paró frente a mí, con una postura tensa y una mirada que lo decía todo. Yo no encajaba ahí. En otro momento habría bajado la mirada, habría evitado el problema. Pero esa vez decidí no hacerlo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un intercambio de empujones, de fuerza, de resistencia. Fue breve, pero suficiente para recordarme que podía mantenerme firme. No cedí, incluso por momentos sentí que tenía el control, hasta que el personal intervino. Nos redujeron, nos separaron y nos llevaron a un área de aislamiento por indicación de los encargados. Fueron varios días. Días que se sentían más largos de lo normal. El espacio era reducido, el ambiente pesado y el silencio constante. Y aún así, no era lo que más me importaba. Porque, de alguna forma, había conseguido lo que buscaba. Por primera vez desde que llegué, alguien me había notado. Había dejado de pasar desapercibido. Después de varios días en aquel espacio de aislamiento, finalmente me permitieron salir. La luz del pasillo me incomodó de inmediato, mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad total. Cada destello se sentía intenso, como si el exterior me recordara cuánto tiempo había estado apartado. Tenía el estómago vacío. Durante esos días casi no había probado nada. La comida que dejaban rara vez estaba en buen estado, así que preferí aguantar antes que arriesgarme a sentirme peor. Entonces recordé algo. En mi espacio, entre mis cosas, tenía una bolsa de frituras. Mi madre me la había llevado días atrás, y yo la había guardado con cuidado. Con ansiedad, la abrí y empecé a comer. Cada bocado se sentía como un descanso, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin algo así. Me sentía sin energía, el cuerpo pesado. Me dejé caer en un rincón, sobre una colcha delgada, y poco a poco me quedé dormido. No sabía cuánto tiempo había pasado, la hora ya no tenía importancia. Solo intuía que aún era temprano, antes del mediodía. Dormí durante horas. Dormí hasta que la noche empezó a acercarse de nuevo. Y entonces, me despertaron de golpe. Eran varios. Entre ellos estaba el hombre con el que había tenido el problema en el comedor, y en su mirada se notaba que aquello no había quedado atrás. No entendía por qué estaban fuera de sus espacios a esas horas.
Algo me decía que no estaban ahí por casualidad. Antes de que pudiera reaccionar, me sujetaron y me llevaron hacia el área de la cocina. Todo ocurrió muy rápido. Intenté mantenerme firme, pero eran demasiados. Por momentos, sentí que todo se volvía confuso, como si el entorno se desvaneciera por instantes. En medio de eso, alcancé a notar a alguien observando desde un costado, en silencio, como si estuviera esperando el momento adecuado. Entonces, una voz marcó el final. Ya es suficiente. Aún inmovilizado, el hombre que tenía frente a mí dio un paso adelante. No era cualquiera. Era una de las personas con más influencia dentro de ese lugar. Había más de uno en esa posición. Algunos manejaban lo que circulaba dentro, lo que entraba y salía, lo que todos buscaban. Pero el que estaba frente a mí se movía de otra manera. Su control iba más allá. Tenía alcance, conexiones, influencia que no se quedaba entre estos muros. En ese momento lo entendí. Mi realidad dentro de ese lugar acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de resistir. Se trataba de adaptarse o quedarse atrás. Conocer a una de las personas con mayor influencia en ese lugar no solo cambió mi situación, también me abrió una puerta que no sabía que existía. Al día siguiente me pidieron que acudiera a uno de los espacios. A simple vista parecía igual a los demás, pero no lo era. Había un acceso discreto que conectaba con otras áreas, y al cruzarlo entendí que dentro de ese lugar había dinámicas que no todos podían ver. Era como si existiera otro nivel, oculto, funcionando en paralelo. Algunas de esas áreas estaban organizadas de una forma particular. Eran espacios sencillos, incluso improvisados, pero sorprendentemente funcionales. Había teléfonos, libretas, apuntes escritos a mano, listas organizadas con detalle, todo tenía un propósito, todo estaba colocado con intención. Ahí comenzó mi proceso de aprendizaje. Durante varias semanas observé, escuché y repetí. La persona que me guiaba hablaba con una seguridad que imponía respeto. No necesitaba levantar la voz, su manera de expresarse bastaba para entender que dominaba lo que hacía. Al principio lo veía como alguien muy por encima de mí, alguien inalcanzable. Pero con el tiempo, y casi sin darme cuenta, algo empezó a cambiar. Fui encontrando mi propio ritmo, mi propia forma de hacerlo, hasta que dejé de seguir y comencé a construir. Porque esto no se trataba solo de hablar. Se trataba de sostener una historia. De encontrar el tono adecuado, de controlar cada pausa, de saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Era entender que cada palabra tenía un peso y que, bien colocada, podía cambiar el rumbo de una conversación. Poco a poco fui comprendiendo que todo giraba en torno a lo mismo, hacer que lo que decía se sintiera real. Y con la práctica, lo que al inicio parecía complejo empezó a volverse natural. Sin embargo, lo verdaderamente difícil no estaba en las palabras. Estaba en la mente. Porque en algún punto dejé de pensar en lo que había del otro lado. Dejé de imaginar a alguien concreto, con una historia, con una vida. Me concentré únicamente en el momento, en la interacción, en mantener la coherencia de lo que estaba construyendo. Al principio no fue sencillo. Había dudas, pensamientos que interrumpían, una sensación constante de estar cruzando una línea que no terminaba de entender. Pero con el tiempo, todo eso se fue apagando. La mente encuentra formas de adaptarse cuando entiende que es la única manera de seguir adelante. Y fue ahí donde todo cambió. Cuando dejé de cuestionar, cuando dejé de dudar, cuando todo se volvió automático, entendí que ya no estaba tratando de encajar en ese lugar. Ya formaba parte de él. Y en ese momento, casi sin darme cuenta, dejé de ser alguien que solo intentaba resistir, para convertirme en alguien que comprendía cómo se movía todo. Al principio pensé que todo lo que se generaba se quedaba dentro de ese lugar. Pero pronto entendí que no era así. Nada ahí era tan simple. Lo que se movía nunca llegaba directamente a nosotros. Siempre pasaba por otras manos, por personas fuera de esos muros.
Algunas apenas entendían en qué participaban, otras preferían no hacer preguntas. Todo formaba parte de una dinámica más amplia, organizada de tal manera que cada pieza cumplía su función sin ver el panorama completo. Todo cambiaba constantemente. Lo que hoy servía, mañana dejaba de existir. Nada permanecía el tiempo suficiente como para llamar la atención. Era un sistema que se adaptaba, que se movía con rapidez, siempre un paso adelante de lo evidente. Algunas personas recibían algo a cambio por su participación. Otras simplemente estaban dentro de esa misma red, conectadas de una u otra forma. Había de todo, conocidos, familiares, gente con necesidades, personas que encontraban ahí una oportunidad sin detenerse demasiado a pensar en las consecuencias. Y nosotros no teníamos contacto directo con eso. Aquí dentro, la recompensa era distinta. No había pagos como tal. Lo que llegaba era otra cosa. Con el tiempo, mi situación empezó a cambiar. Dejé los espacios más saturados y me trasladaron a un lugar con más orden, con menos personas, incluso con un espacio propio para descansar. La diferencia era evidente en los pequeños detalles, en lo cotidiano. La comida también cambió. Era más constante, mejor preparada, suficiente. El trato empezó a ser diferente. Ya no era uno más entre todos. Había una distancia, una especie de reconocimiento que no necesitaba palabras. Poco a poco tuve acceso a cosas que antes parecían lejanas. Artículos básicos, ropa en mejor estado, ciertas facilidades que no todos tenían. Eran cambios sutiles, pero marcaban una diferencia clara en la forma de vivir el día a día. Sin embargo, nada de eso fue lo que realmente me impactó. Lo más importante fue mi madre. Dejó de cargar con gastos que no le correspondían. Sus visitas dejaron de ser un esfuerzo constante, de esos que desgastan poco a poco. Ya no tenía que preocuparse por cada detalle, por cada obstáculo, por cada condición. Por primera vez desde que estaba ahí, sentí que ya no dependía de ella de la misma manera. Que, de alguna forma, había dejado de ser una carga. Y eso cambió todo. Porque dentro de ese sistema entendí algo que no se dice habitualmente. Aquí no se trata de acumular. Se trata de cómo vives. Y con el tiempo, también entendí otra cosa. Mientras más aprendes a adaptarte, más fácil se vuelve todo. Todo empezó a sentirse distinto. No era libertad, pero tampoco era lo de antes. Las cosas se habían vuelto más llevaderas. Tenía un lugar, cierta estabilidad, una sensación de respaldo que antes no existía. Y sobre todo, tenía algo a lo que aferrarme, una fecha. Mi tiempo ahí no era indefinido. Había una posibilidad de salir. Eso fue lo que me dijo mi abogado. Si todo seguía en orden, si no cometía errores, existía la opción de acortar mi estancia. No era una promesa, pero sí una puerta entreabierta, una oportunidad real. Y fue entonces cuando cometí un error. Lo compartí. La emoción me ganó y pensé que lo entenderían, que de alguna manera se alegrarían conmigo. Pero dentro de ese lugar las cosas no funcionan así. La alegría de uno no se comparte, se observa, se mide y, a veces, se transforma en algo distinto. Lo noté en sus miradas. No había aprobación ni alivio, había otra cosa, incluso en él, la persona más influyente. A partir de ese momento todo cambió. Las responsabilidades que me asignaban eran distintas, más delicadas, más difíciles de ignorar. Ya no era lo de antes. Siempre supe que había más detrás de todo, pero elegía no mirar demasiado. Era más fácil seguir adelante sin cuestionar. Hasta que dejó de ser posible. Había un sector dentro de ese lugar que casi nadie mencionaba. Espacios antiguos, apartados, que en apariencia ya no tenían uso, pero que permanecían funcionando. Fue ahí donde entendí que había personas atrapadas, personas que esperaban y que dependían de decisiones que no podían controlar.
Mi participación al principio era mínima, simplemente estar presente, asegurar que todo siguiera como debía. Nada más. Pero hay cosas que no se vuelven rutina, por más que intentes verlas así. Evitar la mirada se volvió un hábito, porque cuando la sostenías entendías demasiado. Había miedo, incertidumbre, preguntas que nadie respondía, y eso era lo más difícil de ignorar. Más de una vez pensé en alejarme, en encontrar la forma de no seguir ahí. Pero en ese entorno, tomar distancia no es sencillo. No es solo decidirlo, hay decisiones que tienen consecuencias que no puedes controlar. El silencio se convierte en la única forma de mantenerse a salvo. No sabía cómo decir que no ni cómo dar un paso atrás sin llamar la atención. Hasta que un día comprendí que todo había avanzado más allá de lo que estaba dispuesto a aceptar. Ya no bastaba con estar, ya no era suficiente observar. Había llegado a un punto en el que esperaban algo más de mí, algo que me obligaba a enfrentar la realidad de manera distinta. Y en ese instante entendí que mi tiempo dentro de ese lugar había cambiado para siempre, que ya nada volvería a ser como antes y que la forma en la que me adaptara definiría todo lo que vendría después. El pago nunca llegó. La familia no respondió, o tal vez no pudo hacerlo. En ese mundo, cuando el dinero no aparece, las cosas se vuelven peligrosas. La decisión fue rápida, había que tomar una medida drástica, y eligieron que fuera yo quien se encargara de todo. No dije nada. Ni acepté ni me negué. Simplemente me quedé ahí, paralizado, sintiendo como el cuerpo me pesaba más que nunca. Sabía que no había opción. El líder estaba presente, observando cada movimiento, esperando. En ese lugar, dar un paso atrás no era una alternativa, era un riesgo enorme. Entré a la habitación. La persona estaba inmovilizada, con los ojos cubiertos. Apenas me escuchó, comenzó a llorar y a suplicar. Sus palabras se rompían entre el miedo y la desesperación, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Mis manos temblaban mientras sostenía un objeto, y por un momento sentí que todo se detenía, como si el tiempo mismo me diera una última oportunidad para decidir. Pero no pude. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me sentí abrumado y caí sin fuerzas, completamente vencido. No fui capaz de actuar. No quise actuar. Sin embargo, en ese lugar, fallar tenía consecuencias. A los pocos segundos entraron 3 reclusos. No dijeron nada. Me levantaron a la fuerza y me llevaron fuera de la habitación. Me condujeron de regreso al área del call center, ese mismo lugar donde todo había comenzado para mí. Ahí me hicieron sentir la presión de manera intensa. Después me aseguraron las manos y me cubrieron la boca para que nadie escuchara lo que pasaba. Tirado en el suelo, apenas consciente, entendí que aquello no era solo una reprimenda. Era un mensaje. Minutos después, el líder entró con calma, como si nada de lo que estaba ocurriendo fuera de lo normal. Me levantaron bruscamente y me obligaron a sentarme frente a una mesa. Sobre ella había un teléfono celular y una hoja de papel con varios datos escritos. Alguien más tomó la hoja y comenzó a marcar el número. Al principio no entendí lo que estaba pasando, pero en cuanto escuché mi nombre seguido del de ella, todo se me vino encima. Era mi mamá. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa para detenerlo, pero no podía. No tenía fuerza en el cuerpo y la mordaza no me dejaba emitir sonido alguno. Solo podía mirar, con lágrimas en los ojos, mientras la llamada avanzaba. Entonces escuché su voz al otro lado de la línea. Sonaba confundida, asustada, preguntando qué estaba pasando. Y en ese momento lo entendí. El castigo no era por no haber actuado. El castigo era sentir. Era recordarme que en ese lugar nadie se salva, que todos tienen algo que perder. Y que ahora, lo único que realmente me importaba, estaba en sus manos. Engañaron a mi madre frente a mis ojos. Le hicieron exactamente lo mismo que yo había hecho durante meses con decenas de personas.
Usaron las mismas palabras, el mismo tono de urgencia, la misma presión cuidadosamente calculada. Cada frase que salía de ese teléfono era un reflejo de todo lo que yo había aprendido a hacer. Y fue demasiado fácil. Demasiado sencillo. La guiaron paso a paso hacia donde querían, logrando que aceptara lo que le pedían. Yo escuchaba todo, inmóvil, obligado a presenciar cómo repetían el mismo guión que tantas veces había utilizado, pero esta vez del otro lado estaba ella, mi madre. Ese era el castigo. Una prueba amarga, una cucharada de mi propia medicina. Pero lo peor no era verla caer en la trampa. Lo peor era comprender hasta dónde podía llegar todo. No solo tenían su número de teléfono, conocían sus datos, su rutina, su vida entera al alcance de sus manos. En ese momento entendí que esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de control. Se trataba de poder. Se trataba de ella. Caí de rodillas frente al líder. Ya no quedaba orgullo ni resistencia. Solo miedo. Un miedo profundo, diferente a cualquier presión que hubiera sentido hasta entonces. El líder se acercó con calma y me retiró la mordaza. Sabía que podía gritar, pero también sabía que nadie vendría en mi ayuda. En ese lugar, los gritos no significaban nada. Lo miré en silencio. No hacía falta hablar, él ya lo sabía todo. Había ganado. Se inclinó ligeramente hacia mí y, sin perder la compostura, me habló con una voz tranquila, casi como si me ofreciera algo valioso, una segunda oportunidad. Me entregó el objeto. Pesaba más que antes, mucho más, y con él vino la responsabilidad de regresar. Me pidió que volviera a la habitación donde todo había comenzado, que terminara lo que había empezado horas atrás. Y esta vez, no había margen de error. Porque ahora no se trataba de mí. Se trataba de ella. Volví a la celda con la certeza de que esta vez no habría margen de error. Cada paso estaba cargado de una tensión que me atravesaba de pies a cabeza, y mi mente parecía flotar lejos de ese lugar, lejos de todo, aferrándose únicamente a una idea, terminar con lo que debía y proteger a mi madre. Pero al cruzar la puerta, todo se detuvo. La persona ya no estaba. La escena que apareció ante mis ojos era definitiva, inmutable. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse, mi mente se negó a aceptar lo que veía. Todo había ocurrido sin mí, o tal vez siempre había sido parte de un plan más grande que no alcanzaba a comprender. Di un paso atrás, buscando la salida, pero la puerta se cerró de golpe. Intenté abrirla, golpeé, llamé, supliqué, y nada respondió. El silencio era absoluto, pesado, cargado de una sensación que me oprimía el pecho. Me dejaron allí, solo, con la evidencia de lo que había pasado, un recordatorio silencioso de que el control estaba completamente fuera de mis manos. El tiempo comenzó a distorsionarse. Cada segundo parecía extenderse hasta hacerse interminable. Minutos que se sentían como horas. Hasta que la puerta se abrió de nuevo y ellos aparecieron. Los guardias entraron con la calma de quien ya conoce la historia y sabe lo que debe suceder. No hubo sorpresa en sus miradas, todo ya estaba decidido mucho antes de que yo llegara. Me señalaron, y en ese instante comprendí que para ellos yo era el responsable. No hubo preguntas ni oportunidad de explicaciones. Me tomaron de los brazos y me condujeron hacia afuera, cada movimiento firme, cada gesto cargado de autoridad. Intenté hablar, pero mis palabras se disolvieron en el aire. Todo ya estaba escrito. Me sacaron de la celda y dejaron atrás lo que había sucedido como un recordatorio silencioso, una marca imborrable. Me llevaron directamente a la celda de castigo, y en ese momento, la verdad me golpeó con toda su fuerza. Nada de esto había sido un accidente, ni un error, ni una coincidencia. Todo había sido planeado. Desde el momento en que no hice lo que esperaban de mí, ya estaba marcado. Ya no era solo parte de ellos, ni un prisionero más. Era culpable, aunque nunca hubiera actuado. Culpable por estar allí, por sentir, por presenciarlo todo,
y por saber que ahora todo lo que me importaba estaba al alcance de alguien más. Pasaron los meses, aunque dentro de esas paredes el tiempo deja de tener sentido. A diferencia de la primera vez, no estuve solo 3 días en la celda de aislamiento, estuve más de una semana, o tal vez más. Perdí la cuenta. Allí dentro, la oscuridad y el silencio terminan por borrar cualquier noción del tiempo. Cuando finalmente salí, nada era igual. Mi situación había cambiado. Ya no se trataba solo del robo. Ahora estaba acusado de algo mucho más grave, y además me señalaron como el líder de un grupo interno que operaba dentro de la prisión. Todo estaba armado. Todo encajaba perfectamente, excepto por la verdad. Conmigo cayeron otros. Algunos ni siquiera tenían relación, pero fueron elegidos cuidadosamente. Los que realmente movían los hilos desde las sombras quedaron intactos. Intocables. Yo no podía defenderme. No podía hablar. No podía señalar a nadie. Porque mi madre seguía allá afuera. Y su bienestar dependía de que yo hiciera exactamente lo que me pedían. Mi condena pasó de unos años más a prácticamente toda una vida dentro de esas paredes. Perdí todo. Los privilegios, el respeto, las condiciones que había conseguido. Volví al mismo lugar del que había intentado salir. Otra vez era uno más. Uno de los invisibles. De los que duermen en el suelo, de los que sobreviven como pueden. Con una diferencia, ahora ya no tenía elección. Tenía que seguir cumpliendo órdenes para ellos. Sin dinero. Sin beneficios. Sin nada. Solo con una certeza, mientras obedeciera, mi madre seguiría a salvo. Con el tiempo dejé de pensar, dejé de sentir. Me convertí en alguien que solo cumple, que solo respira, que solo existe. Un cuerpo atrapado en una rutina sin salida. Me convertí en algo que antes hubiera jurado nunca ser. Un fantasma. Un hombre que sigue allí, pero que ya no es el mismo. Porque en ese lugar aprendí algo que nunca voy a olvidar: el verdadero castigo no es la cárcel. Es seguir vivo, sabiendo en qué te convertiste para sobrevivir. Y que, al final, el peor de todos los villanos no siempre es quien nace con maldad, sino quien aprende a hacerlo cuando ya no tiene otra opción. Hasta aquí. Camino al precipicio. Esperamos te haya gustado. En Tiempo y Letras agradecemos tu atención y tiempo. No olvides darle like y suscribirte. Muchas gracias.